¿Quién está a cargo de crear las leyes de este mundo? ¿Por qué el público, como siempre, sufre las consecuencias? ¿Y por qué nunca podemos cambiar las leyes? ¿Qué es lo que nos prohíbe realmente tener nuestra libertad? ¿Y quiénes son los que están detrás de la cortina de humo? ¿Qué pasa, gente? Una vez más aquí en el canal AlphaMind y os voy a mostrar de una forma clara y contundente los que hacen las políticas, los que hacen las leyes, los que hacen todo tipo de reglas que después los países los implementan en el mundo. ¿Y por qué nosotros, que somos prácticamente en la parte inferior, aquí mismo, que prácticamente somos los receptores de estas políticas, por qué nunca podemos rebelarnos en contra de esto? Porque hay un montón de niveles encima de nosotros. Bien, pues lo primero, existe los que crean las políticas, los policy makers, ¿de acuerdo? Son estos de aquí mismo. Entre estos hay diferentes grupos. Primero lo que sería el Foro Económico Mundial, los bancos centrales, el Banco de las Disputas Internacionales, el Club de Roma, los Rockefeller, el Chatham House, también digamos, el grupo de las relaciones externas. Estos grupos son unos grupos que están por encima de los gobiernos. Ojo, importante, están por encima de las Naciones Unidas, están por encima de todos, ¿de acuerdo? Esta gente se reúnen bajo puerta cerrada, obviamente cada unos cuantos meses, y deciden las políticas que después los países tienen que implementar uno por uno, ¿de acuerdo? Son lo que serían los primeros, son estos, ¿de acuerdo? Estos son el cerebro. Después, los que distribuyen las políticas, ¿de acuerdo? O sea, importante. Los que los crean son unos, los que los distribuyen son otros. Aquí es donde se forma esa cadena que no se puede romper. Y después los que los refuerzan, los que los aplican son otros también. Y los que los propagan otros también. O sea que hay literalmente 4 niveles de complejidad de los cuales sale una ley, unas reglas se implementan en los países y el ser humano que estás aquí, que es lo que sería prácticamente el 99% de la población aquí mismo, no podemos cambiar nada porque hay 4 diferentes niveles y cada nivel no tiene poder sobre el otro. Ahí está el problema. Bien, pues, ¿quién distribuye lo que serían las leyes, no? Las Naciones Unidas, el Fondo Económico Mundial, Foro Económico, perdón, el Banco Mundial, equivocado, el IPCC, el WHO, World Health Organization, los filantrópicos, claro está, y las ONGs. Estos van a ser los cuerpos que prácticamente distribuyen las políticas, o sea, que se van en diferentes reuniones, lo que sería Naciones Unidas, ¿de acuerdo? Um, digamos, el Banco Central, hay diferentes reuniones y, por ejemplo, hay diferentes reuniones a las cuales van los presidentes de diferentes países con los bancos centrales, con las Naciones Unidas, y en esas reuniones los países, los líderes, los dirigentes reciben las políticas. ¿De acuerdo? O sea, ellos no los reciben del Foro Económico Mundial o de los Rockefeller. No, 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 no. Los reciben de otros grupos. ¿De acuerdo? Después, ¿qué pasa? Pues ya recibimos las políticas, hay que implementarlas, ¿no? Hay que, digamos, forzarlas sobre el populacho, ¿no? Y esto se consigue con lo que serían los gobiernos, servicios civiles, el NHS de Reino Unido, por ejemplo, el IPSO, el Ofcom, el ejército, los juzgados, el gobierno local, agencias del Estado y también autoridades científicas, todo tipo de autoridades científicas que prácticamente no son los que realmente las crean, las políticas son los que les obligan a, digamos, reforzarlas. Porque tú cuando tienes los expertos, cuando tú tienes el sello de un grupo, digamos, científico, de repente ya está, ya lo podemos confiar porque está sellado por el grupo científico de Paco o de Pepe o de lo que sea y son unos expertos innegables. Pero aquí está el problema.
Estos expertos, esta gente, ¿de acuerdo? No son los que, digamos, crean estas políticas. Solamente las recibieron de los distribuidores que a su vez los recibieron de los que crearon las políticas originales. O sea que los científicos, las autoridades científicas, en ningún momento aplican ciencia para realmente justificar o testear las políticas. Pues las hemos visto recientemente, los últimos 2 años. Nefasto, ¿no? Nunca se aplica únicamente que la orden central de lo que sería de los que crean las políticas, ¿no? Y después de esto se viene lo que sería el último nivel, que es lo que sería la propaganda. Los propagandistas, que son grupos especiales para lavar el cerebro de la gente. Los fact-checkers, el PolitiFact, el Full Fact, las plataformas de social media, ¿de acuerdo? Todo tipo de grupos, todo tipo de, digamos, de grupos que se ocupan en ¿qué? En luchar contra la desinformación y lo que sería verificar datos, y son grupos con los cuales las personas interactúan en social media, no lo que sería Facebook, Twitter, tal y cual. Estos son los únicos grupos con los cuales las personas interactúan. Estos, ¿de acuerdo? Son los únicos, los únicos. Y entonces aquí está el problema. Nosotros somos los objetos, de acuerdo, de las políticas que fueron metidas desde este punto aquí mismo, ¿de acuerdo? Ahora entendéis por qué el sistema está creado así, porque simplemente con ese sistema que va desde arriba hacia abajo, una flecha, como hay 4 niveles para llegar a la parte de la fuente de quién creó esa política, es imposible, es que es prácticamente imposible. Han metido tantos niveles, ¿de acuerdo? En lo que sería la implementación de una política, de que ya no se puede acceder a la fuente. En el pasado, hace por ejemplo 200, 300 años, 400 años, había lo que sería el rey, había la corte del rey que metía las políticas, las implementaban al mundo y ya está. Y por ese motivo en el pasado era mucho más fácil crear revoluciones, era mucho más fácil que la gente se rebelase, era mucho más fácil que la gente eludiese las políticas, obviamente, porque no había un sistema de, digamos, de vigilancia y de fuerza tan grande como ahora. Había una política que, digamos, que querían que la gente la siguiese, pero esta política no había tantos niveles y tantas formas de, digamos, meterse a la gente por la garganta, a la fuerza, ¿no? Donde hoy en día pasa lo opuesto. Como tenemos tantos niveles, tantas capas prácticamente, es físicamente imposible para el ser humano, tú y yo, evitar estas políticas si vives en el mundo occidental. O te sometes a ellas o simplemente te vas, te coges y vas al pueblo, vas al descampado, vives en un mundo separado. Porque si no, estas políticas sí o sí, no todas, pero gran parte de ellas, tendrás que ser sujeto a ellas porque simplemente eres que eres el recipiente de las políticas. O sea, los gobiernos, las ONGs, esta gente no están aquí para darte a ti libertad, no están aquí para darte a ti lo que sería mejor forma de vida, tal y cual. No. Están aquí para prácticamente llevar a cabo la agenda de los creadores de políticas, ¿de acuerdo? Que son estos grupos. Estos grupos especiales con intereses, ¿de acuerdo? Con los cuales la gente de a pie nunca jamás pueden interactuar. Es imposible, es físicamente imposible interactuar con esta gente, ¿de acuerdo? Y por este motivo, ellos, como no tienen interacción directa con nosotros, ¿de acuerdo? Las políticas de esta gente y nosotros es muy difícil pararlas. Porque hasta los gobiernos, como puedes ver, ni los mismos gobiernos saben perfectamente de dónde vienen las políticas, porque ellos las reciben de otros grupos, ¿de acuerdo? Que después tienen que implementarlas. Esta, digamos, escalera prácticamente es la forma con la cual tenemos el sistema de hoy en día, en el cual es que prácticamente todo lo que sería todas las políticas que tenemos hoy en día están siendo metidas para generar un ser humano, que este es tú y yo aquí mismo en la parte inferior, que somos esclavos de un sistema artificial. Y nada, esto es lo que sea lo que está pasando.
¿Lo podremos romper algún día? Ni idea. Puede que algún día alguien venga y rompa con esta ley, rompa con esta fórmula y digamos hay un sistema de, digamos, discusión directa entre la élite y el ser humano. Ni idea. No sé. Puede que pase algún día, pero ¿cuándo? ¿Quién sabe? ¿100, 200, 500, 1000 años? Es que, gente, aquí está el problema. Nosotros, el populacho, tenemos el poder. El problema es de que para poder realmente cambiar algo, hay que irse a la fuente, aquí mismo, ¿de acuerdo? Y para llegar allí es un camino muy, muy largo, porque siempre, por lo general, se para aquí, en lo que serían los gobiernos. Muy raramente llega a este nivel, extremadamente raro, porque es muy complicado. Si llegáis a este nivel, pues ya sería un poco más interesante. Pero para que esto ocurra, directamente lo que sería la población del mundo, digamos, pues más del 60-70% debería, digamos que hablar públicamente y, digamos, casi como expresar su opinión en frente de lo que sería de las mismas oficinas internacionales del Foro Económico Mundial. O sea, obviamente una aluvión de gente constante para prácticamente cambiar el mundo a mejor y no a los intereses de esta gente que lo único que les interesa es prácticamente controlar, dominar y hacerse más ricos. Y nada, gente, pues esto es cómo funciona el mundo y cómo las políticas del mundo realmente funcionan. Son así. Y bien, pues nada más, nos veremos como siempre en el siguiente video. Hasta pronto.